Agradezco al Señor que me da una nueva oportunidad de poder reunirme con ustedes para continuar con esta línea de estudios que para mí, como ustedes saben que le he dicho que en el tiempo de pandemia yo he tomado eh, tiempo para estudiar más la palabra y entrar en algunos detalles que me parecen importantes porque a veces lo dejamos pasar. Son temas cosas que oímos y que nos acostumbramos a oír eh, por diferentes medios, ¿verdad? Entramos al internet y queremos escuchar mensajes y a veces son hermanos que tienen una escuela quizá diferente a la nuestra, no para condenarlos, mis hermanas, eh, sino simplemente para decir que su escuela es diferente a la nuestra y es bueno que nosotros sepamos por qué nosotros creemos las cosas como las creemos, porque tenemos algunas bases bíblicas que ha dado pie para nuestros hermanos eh, haber llegado a estas conclusiones, de las cuales algunas voy a comentar en esta noche. Y me gustaría que estemos clara en estos temas. Por lo tanto, he tratado de escribir lo más que he podido para que se quede con ustedes. Si no pueden encontrarlo, por favor, pídaselo a Elizabeth. Es bueno que usted lo repase. Hay otras citas que están ahí que no me da tiempo para leerlas todas, pero entonces la he puesto ahí para que ustedes la busquen en su casa y continúen estos estudios. Vamos a hablar sobre las dos venidas del Señor a la tierra. La primera, como ustedes saben, la primera, él llegó bebé aquí en un pesebre. Las profecías muestran al Señor en su primera venida como el Mesías rechazado, sufriente, varón de dolores, menospreciado y no estimado. Ustedes saben, porque lo citamos con frecuencia, todo el capítulo 53 de Isaías. También el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 26. Zacarías en el capítulo 13, el versículo 7. Y el Salmo 22, del 1 al 18. Ustedes en su casa pueden leerlo. Por otra parte, las profecías lo muestran como un soberano espléndido e irresistible que purificará la tierra con terribles juicios, volviendo a reunir al Israel disperso, restaurando el trono de David con más esplendor que el de Salomón, e introduciendo un reinado de profunda paz y justicia, justicia perfecta. Y ustedes lo encuentran en Isaías, el capítulo 11, del versículo 1 hasta el 12. También en Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. En Deuteronomio 30, versículo 1 al 7. Y Miqueas 5, 2, que todos los conocemos, que nos deja saber dónde nacería, en qué lugar nacería el Mesías. Isaías, el capítulo 9, ustedes saben, habla y le da los nombres de ese niño que nos es nacido, hijo no ha sido dado. Ustedes conocen eso muy bien. Y el capítulo 7, versículo 24 a 21 hasta el 23. Capítulo 24 de Isaías. No, esa cita no está así. El capítulo 7, el versículo 24, 21 al 23.
En el capítulo 40 de Isaías y el capítulo 1 de Mateo, versículo 1, el capítulo 2 de Mateo, versículo 2, Lucas, el capítulo 1, versículo 31 al 33, y Jeremías, capítulo 23, versículo 5 al 8. También como Isaías, en el capítulo 40 de Isaías, versículo 9 al 11. Las profecías mesiánicas comienzan a cumplirse a su debido tiempo con la llegada de Jesús como un niño nacido en pesebre. El Mesías prometido no fue reconocido, y ustedes lo saben, fue desestimado y maltratado hasta crucificarlo en una cruz. Qué vergüenza, donde ustedes saben, llevaron al Señor. Estamos hablando del Mesías Rey, ha prometido a los judíos. Ustedes recuerdan que hablé la semana pasada, me parece que sí, la semana pasada sobre eso. Estamos hablando de un Mesías Rey que todavía los judíos esperan y vendrá, porque el Señor va a restaurar. Dios ha de cumplir su promesa. Y eso va a pasar, y el Señor va a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Con la muerte del Mesías, sin embargo, no se ha frustrado el plan perfecto de Dios, el cual incluye la segunda venida del Señor, cuando sean cumplidas las predicciones acerca de la gloria terrenal del Mesías. No va a venir ya como el niño, ni va a ser maltratado de nuevo. Viene en toda su gloria, con poder. Esas glorias terrenal del Mesías, las cuales se cumplirán tal cual sucedió con su primera, como sucedió con la primera venida del Señor, que se cumplió todo a cabalidad, tal y como se dijo. Así será. Usted puede estar seguro, aunque digan que tanto tiempo estamos esperando, que se han dicho todo el tiempo que el Señor viene y el Señor no acaba de venir. El Señor vendrá. La profecía se cumplirá. Así como se cumplió, que tuvo, imagínense ustedes, desde el Salmo 22, unos 1000 años quizás antes de que sucediera. Pero el Señor vino, y el Señor, tal y como lo dijo Isaías, y el Señor vino en el lugar donde Miqueas profetizó que iba a nacer. Así mismo fue. Las profecías en el Señor se han cumplido a cabalidad. Así que usted puede estar segura, y yo también, de que el Señor ha de volver. La segunda venida del Señor es una promesa para la iglesia como para los judíos. Entre las últimas palabras de consuelo y exhortación dichas por nuestro Señor a sus afligidos discípulos antes de su muerte fueron las siguientes: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, del 1 al 3. Será una venida, y tome nota de esto, mi hermana, porque hay quienes han dicho que el Señor vuelve de forma espiritual. Yo le digo que será una venida corporal y personal.
No hay cómo interpretar esta venida como impersonal y espiritual. Que cuando viene a mi corazón que son escuelas, pero yo quiero hacerle notar que usted se puede topar con ese tipo de escuelas que creen y predican esto. No, el Señor va a volver. Y va a volver como Él dijo. Pues tenemos muchos textos bíblicos que apoyan una venida personal y corporal. En el mismo momento de la desaparición del Señor, de la vista de los discípulos, cuando estaban allí y en el monte y el Señor es arrebatado al cielo, dos varones con vestiduras blancas les dijeron a los discípulos que estaban allí, atónitos, mirando al cielo, dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera, usted eso lo encuentra en Hechos, el capítulo 1, de los versículos 10 y 11. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y note, en el aire. Eso subrayenlo. En Tito, el capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Filipenses también dice en su capítulo 3, versículo 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Apocalipsis 22, el versículo 12, dice, aquí yo vengo pronto, palabra del Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor no viene con las manos vacías. Él viene con regalos. Qué hermoso, hermana. Él viene a recompensar. Recordemos eso en nuestra vida diaria. Debemos trabajar para ese galardón. Por esta esperanza la palabra nos insta primero a velar. Velar. Mateo 24, 42. Déjeme buscarlo. En un minuto para buscarlo. Me gustaría leerlo. Mateo 24, el versículo 42, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en el capítulo 25, el versículo 13, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. También nos insta a esperar. Primera Tesalonicenses 1:10, a esperar. Primera Tesalonicenses 1:10.
Filipenses, Primera Tesalonicenses 1, versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Recordemos eso, hermana, porque lo que viene, vuelvo y les repito, es terrible. El Señor nos ha librado de eso y nos insta a estar preparado. El versículo 6 y 7 de ese mismo capítulo. Y vosotros vinisteis a ser debe ser segunda Tesalonicenses, o primera Tesalonicenses 5, perdón, 5, versículo 6, y me perdonan. Por tanto, no durmamos, era lo que cantaban, o cantábamos, porque yo también tenía, no pude evitarlo, tuve que cantar también, no se lo iba a dejar a ella sola. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Dice Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 20. Y nosotros decimos amén. Sí, ven, Señor Jesús. Después que el Señor viene y se ha arrebatado, se ha llevado a su iglesia, viene en el aire, aquí en la tierra, entonces, mientras la iglesia está celebrando su boda, porque, oiga, mi hermana, nosotros estamos preparando, esperando a nuestro novio. Él nos viene a desposar. Él viene por su iglesia, Él viene por su novia. Así como decía la canción que oíamos. Él viene por su novia. Y cuando nosotros hemos ido allá arriba, comenzamos a celebrar. Y entonces, y a prepararnos, y eso es precioso, hermana, cuando usted se pone a pensar en eso, porque seremos presentados. El Señor nos presenta como su máximo, lo máximo, su esposa. Limpiecitas, hermanas, planchaditas, y vestidas de lino, blanquitas. Hermana, yo no me imagino, porque una gente con todos los defectos del mundo como tengo yo, el Señor me va a limpiar de tal forma que cuando Él me presente, o me ha limpiado, hermana, a ti también, el Señor nos ha purificado con sangre. Y cuando estemos ya en ese cuerpo perfecto, en ese estado perfecto, entonces ya seremos es lo más, o somos ya lo más preciado que tiene el Señor. Y ahí Él nos va a presentar sin mancha, sin arruga, hermoso tú y yo, mi hermana. Qué cosa tan hermosa. Pero aquí abajo van a suceder cosas. Entonces, antes de entrar nosotros a eso, que es el final, el trono, pasan muchas cosas aquí que no voy a entrar en eso hoy, pero quiero presentarle los 5 juicios de que nos habla la palabra de Dios. Y estudiando McDonald, Scofield, le estoy diciendo, estos son comentarios de Scofield. La expresión el juicio final, de tan frecuente uso en la literatura religiosa, no se encuentra en las escrituras.
Y más importante aún, la idea que se pretende comunicar con esa expresión tampoco se encuentra en las Escrituras. El doctor Pentecost dice en cuanto a esto lo siguiente, hermano. Es una costumbre perjudicial la que ha llevado el mundo cristiano a hablar del juicio como un gran acontecimiento que tiene lugar al fin del mundo, cuando todos los seres humanos, los santos, los pecadores, judíos y gentiles, los vivos y los muertos, estarán delante del trono blanco y allí serán juzgados. Nada puede estar más apartado de la enseñanza de las Escrituras, dice Pentecostés. Las Escrituras nos hablan de 5 juicios. Primero, el juicio del pecador creyente. Sus pecados han sido juzgados. Le mencioné eso la semana pasada. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mis palabras y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí hay una notita que quiero que le pongan atención. La palabra condenación en este pasaje es la misma que se traduce como juicio en Mateo capítulo 10, versículo 15. Ustedes después lo buscan en su casa. Hebreos 9:27, segunda Pedro 2, versículo 4. Una palabra completamente diferente se usa en segunda Corintios, el capítulo 5, versículo 10, donde se refiere al juicio de nuestras obras como creyentes. Hay otras citas bíblicas que apoyan este punto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Gálatas 3, versículo 13, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, Hebreos, capítulo 9, versículo 26, y Hebreos 1, el versículo 3. Segundo juicio. Número 2, el juicio del pecado en el creyente. Este otro tipo tiene como resultado el ser castigados por el Señor si no nos juzgamos a nosotros mismos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 31 y 32 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y Hebreos el capítulo 12, versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces le doy unas cuantas citas más que ustedes en su casa pueden buscar a primera Pedro 4, versículo 17, primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5, segunda Samuel, capítulo 7, versículo 14 y 15, segunda Samuel, capítulo 12, versículo 13 y 14, y primera Timoteo, el capítulo 1, versículo 20. El tercer juicio es el juicio de la conducta o las obras del creyente para recibir pérdida o recompensa. Los creyentes debemos recordar, esto es importante, hermanas, que aunque Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz y Dios ha hecho un pacto de nunca más recordarse de ellos, cada obra debe ser juzgada. La vida y las obras del creyente deben ser examinadas por el Señor. Segunda de Corintios 5,
9 y 10 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, hablando a los hermanos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos, el capítulo 14, versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Note que está hablando de hermanos, no es el tribunal que no nos vamos, del Señor no va a juzgarnos o a condenarnos o a pararnos igual junto a los impíos. No, esto es para sopesar nuestras obras. Habrá que observar que los dos pasajes están limitados por el contexto a creyente. Usted tiene que leer el pasaje para darse cuenta de esto. En el primero, el apóstol Pablo habla de nosotros como permaneciendo en uno de dos estados. O estamos aquí en el cuerpo y ausentes del Señor, o ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Lenguaje que no podría usarse con un no creyente. El apóstol también habla de que procuraban ser agradables al Señor. Nadie que no conozca al Señor ha de procurar serle agradable, ni tampoco sabe lo que le agrada al Señor. 1 Corintios 3, 11 y 15 establece la base del juicio de las obras. Así que en su casa ustedes piensen en estas cosas. Romanos 2, 6 y hasta el 8 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo, tome nota, será salvo, aunque así por fuego. Entendemos por la palabra que estos juicios suceden en la resurrección de los justos al regreso del Señor. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno por sus obras. Lucas 14, 14 dice, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y Apocalipsis 22, el versículo 12 dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Segunda Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Hermana, esto es algo para pensarse. Nosotros no seremos condenadas con el mundo, pero sí tendremos que darle cuenta a Dios de qué hicimos con nuestro tiempo, qué hicimos con nuestro dinero, qué hicimos con el talento que Él nos dio, nuestros dones, si lo utilicé. En el cuarto juicio será el juicio de las naciones vivientes. Este juicio se da en el valle de Josafat, como leemos en Joel, el capítulo 3, y ustedes anoten, capítulo 3 de Joel, versículo 1 hasta el 14, con la aparición gloriosa de Cristo. Esa que nos habla Mateo 25, del
versículo 31 al 30 y 32. Mateo 13 también, versículos 40 y 41. Para no confundir el juicio, noten mis hermanas, porque algunos se confunden en cuanto a estas cosas. Para no confundir el juicio de las naciones con el juicio del gran trono blanco del cual nos habla Apocalipsis, es bueno conocer las diferencias entre las dos. Las naciones vivientes sin resurrección, en el juicio del gran trono blanco hay una resurrección. En el juicio de las naciones vivientes, las naciones son juzgadas sin libros, mientras que en el juicio del trono blanco, los muertos son juzgados. Las naciones son juzgadas. En el juicio del trono blanco, los muertos son juzgados. En el juicio de las naciones vivientes no hay libros. En el juicio del gran trono blanco, los libros fueron abiertos. En el juicio de las naciones vivientes, se da sobre la tierra en el valle de Josafat. El juicio del gran trono blanco, el cielo y la tierra huyeron. En el juicio de las naciones vivientes, 3 clases hay. Encontramos ovejas, cabras y hermanos. En el juicio del gran trono blanco, una clase, los muertos. Cuando Cristo aparezca en el milenio, eso será en las naciones vivientes, cuando Cristo aparezca en el milenio, en el gran trono blanco, será después del reinado de Cristo del milenio. Tengo una nota importante aquí para usted. Cuando hablamos de los hermanos, que ustedes van a ver ahí entre 3 clases, ovejas, cabras y hermanos, teólogos confiables creen que estos hermanos son el remanente judío que reconocerán a Jesús como su Mesías durante la gran tribulación. Hay un amplio estudio sobre este tema, que no podemos entrar en eso ahora, con citas bíblicas que lo avalan. Quizás en otra ocasión. El último es el juicio de los impíos muertos. Eso lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 20, de los versículos 11 hasta el 15. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, como había dicho ahorita, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, ¿ven? Grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la... Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, hermanas, nadie quiere hablar de esto últimamente, pero la palabra dice claramente que fue lanzado al lago de fuego. Pero nadie quiere hablar de eso. Amadas, dejé bastante impreso para que ustedes continúen poniéndole mucha atención. Estamos viviendo en tiempos difíciles.
definitivamente podemos ver que se acerca un acontecimiento grande e importante. Yo no sé, mi hermana, cuándo el Señor vendrá. Yo no estoy esperando que el mundo se va a acabar. Ay, se está acabando el mundo. No, no. Yo estoy esperando que mi Señor me viene a arrebatar y que ahí va a comenzar una vida hermosa para mí. Porque yo voy a ver a mi Señor, a mi Maestro, a mi Salvador, a mi amado, a mi esposo. Y Él me ha prometido que donde Él está, yo estaré. Así que donde Él está, está bueno. Yo sé que es un lugar hermoso. Yo estoy esperando el arrebato, mi hermano. Yo no sé cuándo será, pero yo sé que es más pronto de lo que fue ayer o cuando me convertí. Estoy más cerca de ver ese gran acontecimiento. Ahora, si el Señor me lleva antes, bueno, pues descanso, o no sé, hasta que el Señor decida, me levantaré con aquellos que van a levantarse en la primera resurrección. Yo no sé de eso, pero yo sí sé una cosa. Estoy segura en los brazos de mi Señor. Ahora bien, mi hermana, una petición que es constante en mí. Señor, ayúdame a yo estar preparada cuando tú llegues. En el momento que tú me lleves, quiero estar preparada para que cuando yo entre, yo pueda oír esas palabras hermosas de siervo fiel, de sierva fiel. Me gustaría que el Señor dijera, ese talento que yo puse en tus manos, lo administraste hasta donde tus fuerzas te ayudaron. Bien, lo hiciste hasta donde tus fuerzas. Vamos a decir que yo le pido al Señor que me ayude a hacerlo bien, bien, de bien. Pero Él sabe que hasta donde mis fuerzas me llegan. Que cuando yo me presente ante el Señor y el Señor me diga, ¿qué hiciste tú con el tiempo que tú tenías? ¿Lo bien aprovechaste o lo desaprovechaste? ¿Qué hiciste tú con el dinero que tú tenías, que debiste haberlo administrado? Y si tú no tenías la sabiduría de hacerlo, debiste haberlo pedido al Señor, como dice Santiago, porque Dios te va a pedir, me va a pedir cuenta sobre eso también. Hermana, son cosas que tenemos que pensarlo. Ahora, si hay alguna que todavía no ha conocido al Señor, no se ha apropiado del Señor como su Señor y Salvador, este es el momento. O si tú tienes alguna duda, muchachita, jovencita, que como yo tuve que pelear porque criada en el Evangelio y sentía que fracasaba en mis esfuerzos de hacerlo bien y no me sabía. Hasta que el Señor tuvo que hablarme en una prédica y decir, oh, muchacha, ven acá. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes cómo hacerlo bien por ti misma? Déjate caer en los brazos del Señor y deja que Él sea el que te ayude. Y cuando yo entendí lo que era la dependencia del Señor, aleluya,
mi vida fue cambiada. Mi manera de pensar fue cambiada. El Señor me trabajó, usó hermanas que fueron gran ayuda para mí, que quizás algunas de ellas ni siquiera lo saben, aunque yo creo que se lo he dicho en ocasiones. Yo tengo 2 hermanas a quien le agradezco muchísimo y que son mis 2 grandes amigas, y ustedes todas son mis hermanas y todas son mis amigas, las quiero a todas, pero yo no sé, le debo a estas hermanas. Ernestina Rodríguez, y yo no voy a esperar que después que esté ahí, de que mirándose el dedo grande en los pies, y que decírselo, yo se lo digo ahora, la amo, le agradezco, me fue, hasta, oiga bien lo que yo recuerdo, Ernestina me dijo, hay que tomar tiempo para masticar, para comer. Óigame, uno viene de ese rebú de allá de los Estados Unidos, en que ya uno pierde hasta la costumbre, porque es que no hay tiempo. Te dan una cantidad de tiempo para lo que tienes que hacer, comer, y tienes que volver al trabajo. Te están mirando y te están contando el tiempo. Eso no fue, eso es fuerte, mis hermanos. Yo tuve que amoldarme. ¿Y quiénes me ayudaron a amoldarme en mi vida secular? Altagracia Pérez y Ernestina Rodríguez, porque el Señor necesitaba que yo me amoldara, porque yo andaba demasiado rápido, tenía que aguantarme un chin. Hermanas, el Señor usó, ha usado, desde los Estados Unidos, yo puedo contarle historias y el tiempo no me da, pero podría contarle historias de cuántas hermanas me fueron a mí de ayuda espiritual hasta llevarme. Así que si tú, jovencita, y tú que no conoces al Señor, esta es tu oportunidad. No pelees, no te coces contra el aguijón. Simplemente acepta el regalo que Dios te está dando hoy. Deja que el Señor actúe en tu vida y prepárate para esa venida del Señor, que es inminente. Usted puede estar segura de que eso va a pasar. Ahora, ¿cómo te va a encontrar Él a ti? ¿Cómo va a encontrar a mí? Asegúrate, amiga, en esta noche, de que te encuentres dentro del grupo de los salvados. El Señor te bendiga. Amén, mis hermanas.